Bueno, vamos a dictar la conferencia de los 7 centros de la máquina humana, conferencia 4. Los objetivos de las conferencias son muy claros: saber la ubicación, la función, la localización, la energía, el sentido y el defecto que rige cada uno de nuestros centros. Otro objetivo es saber qué es un centro y cómo gasta la energía dentro de nosotros. También saber que esos centros pertenecen al cuerpo físico y por ende pertenecen, o sea, son reales en nuestro mundo físico, en nuestro cuerpo físico. Otro objetivo es cómo poder regenerarlos y cómo poder ahorrar la energía con el objetivo de poder regenerarlos. Como vemos, nosotros tenemos una máquina humana. Esta máquina humana está regida por todo lo que es nuestra médula espinal o nuestra columna vertebral, y a través de ellos se van viendo todos los centros o los 7 centros de la máquina humana. Vemos el sexual, el instintivo, el centro emocional inferior, el centro intelectual inferior, el centro motor, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Cada uno va regido por una nota, y vamos a ver que las notas musicales van subiendo a nivel de cada vez más menos vibración. Entonces, por ejemplo, está el do, re, mi, fa, sol, la, si. Do en el centro sexual, re en el instintivo, mi en el inferior, el centro emocional inferior, fa en el centro intelectual inferior, sol en el centro motor y si en la en el centro emocional superior y si en el centro intelectual superior. Bueno, ¿qué nos va a permitir hacer esta conferencia? Es empezar a ubicarlos. Entonces, como ya vimos, nuestra parte de la médula espinal contiene estos centros. Actualmente estos centros están totalmente desordenados y totalmente gastando una energía bastante fuerte. Para buscar un orden, entonces tenemos que nosotros saber ubicarlos, porque pues en la vida hemos visto cómo sí podemos llevarlos a conocerlos, pero mecánicamente. Entonces la idea es poder observar realmente con esta introducción, ver lo que busca esta conferencia. El primer centro se tratará del centro sexual. El centro sexual está ubicado, o más bien tiene una función, y es crear. Pero hay 3 maneras de crear o de creación. Dentro de esta creación existe la función del centro sexual es crear. Es lo único que nos permite crear en nosotros. Va a ser de 3 maneras. Una, a través de 3 tipos de sexo. Mejor dicho, suprasexo, en donde vamos a observar que el objetivo es crear los cuerpos existenciales del ser o los hijos de la luz. El sexo normal, que es simplemente la reproducción de la especie, o sea, el objetivo es la reproducción de la especie, pero sin un acto que sería fornicar. Y las técnicas de infrasexuales, las cuales nos llevan a reproducir el ego animal que está contenido dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, centrémonos un poquito en la función de este centro. Cuando nosotros vemos en nuestro mundo interior alguna sensación inconfundible de atracción sexual, que usualmente pasa dentro de una edad de adolescencia y adultez,
sencillamente empezamos a ver inconfundibles sensaciones en ese centro. Esas sensaciones, esas sensaciones se activan para poder crear de una manera. Es a través de la energía sexual. Pero podemos observar que en estos momentos nosotros estamos, por ignorancia, estamos creando un tipo de sexo que no es conveniente. Está el sexo de la reproducción del ego animal. Este sexo se trata de la fornicación. Resulta que cada vez que sacamos nuestra energía sexual de nuestro cuerpo, vamos viendo cómo nuestra energía vital va perdiéndose. La reproducción animal o el sexo animal es el mismo que utilizan cualquier especie para crearse, mediante la fornicación, o sea, la eyaculación y el orgasmo. Y este va a producir el ego, el tan denominado ego. La reproducción de la especie se hace de una manera diferente, en donde simplemente lo que se hace es subir por la médula espinal la mayor parte de la energía, pero se pide la parte al partes de nuestro ser, que es el padre y la madre, que se pueda crear un hijo o concebir un hijo. Si nosotros no derramamos la simiente en este acto sexual y el padre y la madre nos da permiso para poder tener el hijo, entonces solamente va a salir un óvulo, va a salir un espermatozoide y va a ingresar al óvulo y va a crearse el cuerpo físico, o sea, el hijo. Pero entonces vamos a ver que hay otra manera suprasexual. El sexo suprasexo se trata de subir la energía sexual por la médula espinal, llevándola desde el centro sexual hasta el entrecejo, pasando por todos estos centros, sin sacar la energía sexual del cuerpo, sin sacarla. O sea, sin algo que se llama sobreexcitación o excitación. Esta parte del sexo nos va a transformar. Vamos a ver más adelante cuál es y por qué nosotros estamos utilizando mal este centro. La localización está a la altura del coxis. El sentido es el tacto. Y el defecto que lo rige es la pereza. Nosotros hemos llevado este defecto en la pereza de la pereza en el centro sexual, porque es la que funciona. O sea, la pereza, a pesar de decir que no se hace nada, es lo que más nos consume energía. Vamos a ver que la pereza es muy activa. La pereza activa todos los centros y gasta demasiada energía. Es lo contrario a lo que nosotros pensaríamos que es la pereza, que es simplemente ahorrar energía. Pero es totalmente diferente, porque la pereza no ahorra energía. La pereza, por ejemplo, hace que nosotros podamos fornicar, hace que nosotros queramos placer mediante el sexo, y hace que nosotros no queramos crear o eliminar, por ejemplo, partes de nuestro ego animal en detalles, y que no utilicemos ciertas prácticas como la muerte en marcha, la parte de la meditación, retrospección, desdoblamiento astral, entre otros. Es factible que si tú tienes el centro sexual activo, no vas a tener castidad. Entonces
al tenerlo activo, la conciencia se va a ir perdiendo porque esa energía se va a ir gastando. Entonces vamos a empezar a fomentar el estudio en la parte de la fornicación. ¿Mm? ¿Sí? Lo importante de aquí es erradicarla. ¿Sí? Si nosotros erradicamos la fornicación, la energía solamente va a tender a subir o a ascender. Esas son las funciones de este centro. Bueno, el centro instintivo es un centro que está localizado en el hueso sacro, más arriba o más abajo del ombligo, más bien más arriba del centro sexual. Y su función es aprender. Aprender, como vemos, está escrito con H, pero realmente vamos a ver que cuando se altera nuestro instinto, se altera algo que se llama la confusión. ¿Por qué nosotros activamos la confusión en la parte instintiva? Es porque, a pesar de que pareciera mental, en el centro instintivo se guarda todo lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, es muy factible que el centro instintivo, al apropiarse de algo que se llama el intelecto, porque nosotros somos todavía personas instintivas, nos confunda a través del miedo o a través de otras sensaciones básicas como el hambre, como, bueno, entre otras funciones que tiene el centro instintivo, las cuales nos llevan a haber aprendido cosas, pero de una manera desordenada a través del ego. Vamos a mirar cómo aprendemos. Nosotros vemos, por ejemplo, que desde pequeños podríamos ver un simple ratón y no temerle, pero ya nos enseñaron a temerle. Entonces ya hasta un ratón muerto vemos que le tememos o que nos da como esas sensaciones fuertes en el cuerpo físico o esas sensaciones de hormigueo, de temor. Eso está grabado en el instinto desde pequeño. Sí, como vemos, la función de es aprender, o estamos aprendiendo sin H, porque la función es mecánica, o sea, se torna mecánico el aprender. Pero llevémoslo a aprender con H y verá que este centro nos ayuda a crear demasiado. ¿Por qué? Porque el instinto carga una energía y esa energía se trata de la energía vital. Y este centro esta energía es la que se carga cuando nosotros estamos durmiendo. Se carga a través del centro instintivo, se carga otra vez a todos nuestros centros, nos va a dar energía, o sea, va a dar energía al centro sexual, este le va a dar al centro sexual, este le va a dar al centro emocional inferior, intelectual inferior, motor, y a estos 5 centros, y va a recargarse él mismo, o sea que nos va a llenar de energía vital. Pero vamos a mirar cuál es el sentido de este centro. Y
el sentido cual llevamos es el gusto. Entonces, el gusto es el que nosotros podemos ver o palpar cuando comemos algo. Pero también hay diferentes tipos de gusto. ¿Por qué nos va a permitir quedar el centro instintivo? Ya dijimos que era porque iba a ahorrar energía o porque nos iba a recargar la energía. Pero también, si se activa mecánicamente a través del gusto, entonces vamos a generar sensaciones de aprendizaje mecánico, lo cual a través del ego hace que este centro instintivo nos lleve a tener pérdida de energía. La pérdida de energía es lo que tenemos que nosotros trabajar en este centro. ¿Cuál defecto entonces rige cuál defecto rige este centro? Entonces es la codicia, porque sabemos que la codicia siempre va a querer más, ¿sí? Entonces al activarse al activarse el ego a través del instinto sin guardarse en la memoria, ¿sí? Entonces empieza a ser codicioso el defecto. Por ejemplo, yo aprendí a mover mi mano, ¿sí? Y eso no lo tengo guardado en la memoria. Yo aprendí a gritar porque me gritan, pero no lo guardo en la memoria, pero eso no lo guardo en la memoria. Nosotros creemos que tenemos guardado en la memoria eso, pero no es eso, es en la parte instintiva, por ejemplo, con el sentido de competencia, a través de querer pelear. Pero basta con que nosotros observemos este centro instintivo y no gritemos, a pesar de que la otra persona nos grite o nos diga cosas que nosotros estamos haciendo bien y que para esa persona está mal. Y verá que empieza a generarse una guerra para poder ahorrar esa energía. Porque al permanecer callados tenemos que estar obligados a observar por qué se manifiesta la ira, por qué se manifiesta el querer hablar, el querer responder, cómo se manifiesta ese fastidio, cómo se manifiesta esas condiciones de querer salir de esa situación. Y eso se atraviesa o se graba en el centro instintivo. Es muy factible que anteriormente hayamos peleado, por ejemplo, con nuestra hermana o con alguien familiar cuando estábamos pequeños o con un amigo y nosotros habíamos actuado así y aprendimos a actuar así en sentido de defensa. Bien, vamos a ver entonces el otro centro, pero este centro es muy importante porque es el vital. Bueno, este centro emocional inferior está ubicado a la altura del ombligo. Por ejemplo, en esta figura humana, o en esta representación de figura humana, vemos como hay unos círculos que reflejan el centro emocional, o sea, es la parte emocional de nosotros. Este centro es muy fácil de ver, pero a través de algo que se llama observación de sí. ¿Cómo podemos verlo? Entonces vamos a mirar la función para poder ver que nosotros hemos mecánicamente visto la función al sentir manifestaciones de emociones negativas. Entonces la función de este centro es la función de sentir. Emociones positivas y negativas.
este centro es muy importante porque aquí es donde se manifiesta el deseo para todo. La manifestación del deseo es importante para cualquier cosa, porque el deseo es el fuego dentro de nosotros. Si a un futbolista quiere jugar fútbol, es a través del deseo. Si una persona quiere observar una emoción negativa, como a través, por ejemplo, de la tristeza, al escuchar algunas canciones, entonces eso se va a través del deseo. Pero ¿cuál es el secreto acá? El secreto trata de cómo controlo yo mi fuego, mi deseo. Entonces, la función de este centro es energía en emociones positivas, que son de la conciencia, que es el secreto, y emociones negativas, que es a través del ego, que pueden ser también emociones positivas que no son sinceras y negativas que son malas. ¿Cuáles son estas emociones clasificadas? Entonces, por ejemplo, lo que decía, me emociona ir a jugar fútbol, pero eso es a través del ego. O me pongo triste al escuchar una canción por la melancolía, entonces eso no es de la conciencia. Más una emoción positiva es cuando ya hemos desactivado esas dos condiciones o condicionamientos en el centro emocional. ¿Qué energía gasta entonces? Es un gastador tremendo de energía emocional. Tenemos que comprender que esta energía es como nuestra gasolina. La emoción, cada vez que nosotros tengamos emociones o descarguemos emociones muy fuertes, estamos perdiendo energía. Basta con ver, por ejemplo, a la hora de ver que un familiar cercano ha fallecido y observamos esa descarga de energía por esa emoción negativa. Pero al poder observarla, podemos generar unas emociones positivas a través de la conciencia. Por ejemplo, hay muchas personas que de pronto molestan en el mundo exterior. Molestan y molestan y molestan creyendo que lo van a confundir a uno. Pero esa sensación de confusión se genera a través del instinto y pasa como emoción a la parte de la energía emocional. Entonces ustedes van a ver cómo empiezan a manifestarse esos agregados psicológicos en base a la emoción. Entonces, ¿qué es sentir? Yo puedo sentir fastidio, puedo sentir burla, puedo sentir preocupación, puedo sentir miedo, por eso molesto, por eso digo, por eso intento ofender, por eso intento confundir, por eso intento tal, pero todo a través del sentir. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido de este defecto se llama la lujuria. El defecto es la lujuria, el sentido es el olfato. Y el defecto, la lujuria. Vemos cómo este sentido del olfato nos hace tener representaciones. Y basta con ver nomás que mediante el olfato nosotros tenemos el gusto. O sea, si nosotros no olfateáramos, no oliéramos, no tendríamos gusto, ¿sí? O sea, prácticamente es como si se desactivara el centro instintivo, ¿sí? Pero al tener el olfato, entonces podemos ingresar, por ejemplo, a una escuela y allá oler y estar sin querer oliendo, pero ya aprendiendo en el centro emocional a las manifestaciones que vimos en ese instante. Por ejemplo, nosotros tenemos a un yo que se llama el yo colegial. Ese yo colegial en donde vamos a aprender supuestamente, pero estamos, por ejemplo, morboseando a la profesora, ¿sí? En vez de estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? O en el contrario, la mujer, lo contrario.
morbosear al profesor. El defecto es la lujuria, pero ¿qué es la lujuria? La lujuria encierra muchísimas cosas. La lujuria es un factible que la vamos a mirar dentro de un aspecto o una conferencia posterior, porque es demasiado grande para poder verla. Bueno, la función de este centro, el cual vamos a ver, es el centro intelectual inferior, que está a la altura del corazón, con la nota musical Fa. La función de este centro es pensar, proyectar, futurizar, preocupar la mente en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaríamos que el pensar está en el cerebro, ¿verdad? Pues resulta que el pensar sí puede estar en el cerebro, pero el centro como tal que lo maneja es el corazón. Entonces vamos a ver que nosotros estamos pensando en muchas cosas, o sea, tenemos un desorden mental que no nos deja concentrar. Basta con solamente observar un pensamiento para mirar demasiados agregados psicológicos. Nosotros pensar, resulta que es una característica de este defecto, de este centro, es que si lo activamos mal, esta función de pensar gasta demasiada energía. Nosotros nunca veríamos cuánta energía gastamos por una preocupación o una identificación. Entonces vamos a observar que la localización está en la altura del corazón, cuya energía es mental. Localización a la altura del corazón. Bueno, el sentido que maneja este centro es el oído. El defecto es el orgullo. Bien, entonces empecemos a comprender esto. Si vemos que dentro de nosotros se nos manifiesta un deseo, ese deseo usualmente va a generar un pensamiento, pero también hay pensamientos que al estar grabados en el instinto generan, porque ya sucedieron, generan emociones. O sea que estamos hablando de que estos dos centros, el emocional inferior y el intelectual inferior, están totalmente ligados. Se dice que dentro de nuestras obras de la calidad de nuestras obras están nuestros pensamientos y nuestros deseos. O sea que si yo deseo, anhelo desdoblarme astralmente, ese deseo lo voy a utilizar para lograrlo porque lo estoy pensando, ¿sí? Pero ese pensamiento no puede tener múltiples pensamientos, sino tendría que ser concentrado. Mientras que si lo dejo manifestar para el ego, entonces sería algo así como deseo salir, porque muchos defectos, por ejemplo, pienso en que estoy aburrido, pienso que estoy estresado, pienso en que es una bobada que no salir, pienso que estoy confinado, siento temor de las cosas, ¿sí? Siento apego por la familia, si pienso que estoy preocupado de pronto porque estoy gastando mucha energía mental en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay una ocupación en la mente y que todo es a raíz de algo que se llama el orgullo.
porque es que el orgullo maneja el miedo, porque es que el orgullo maneja em, el yo sé, el saber, el que yo sé, ¿sí? Y ese saber que uno de pronto lo lleva a un nivel mecánico, ese saber no es conocimiento de sí mismo. Pero el sentido es el oído. Usted va a ver que todo a través del pensamiento, prácticamente cada defecto le va a poner a uno a hablar. O el defecto le va a hablar o le va a proyectar imágenes. ¿Sí? Entonces, pasemos al otro sentido, porque teniendo en cuenta de que, perdón, al otro centro, teniendo en cuenta de que este centro, la característica de este centro es el que más gasta energía. Usted, por ejemplo, vaya y mire si está barriendo algo y vaya y piense y preocúpese y verá que termina totalmente cansado. Pero si usted solamente está barriendo, solamente está gastando la energía motora, entonces ya básicamente usted no termina cansado, ¿sí? O sea, la característica fundamental aquí es no pensar, ¿sí? Se dice que es para saber pensar es mejor no pensar, ¿sí? Entonces es tener un solo pensamiento y vaya ustedes caminen unos 3 pasos a ver si cuántos pensamientos se le producen como ejercicio y verán que esta energía es la que más gasta energía. La emocional gasta una energía en una emoción muy, muy desagradable, gasta una energía rápido, pero el pensar es un acto constante. Estamos con el centro motor. El centro motor está a la altura de la laringe. Y la función de este centro es hacer con obras y palabras. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Si yo pienso para hacer una obra, tengo que recurrir a la memoria. Por ejemplo, quiero recordar lo que dije del centro intelectual inferior. Entonces tendría que recurrir a la memoria para poder hablar. Pero a esta actividad se le llama razonamiento. Se le llama una función de pensar con el intelecto para recordar. Mientras que si yo no utilizo mi banco de memoria para recordar lo que dije del centro intelectual inferior, entonces simplemente no estoy pensando, ¿sí ven? Entonces mi obra no va a ser a través de la razón ni a través del agregado psicológico, sino que va a ser de acuerdo a mi observación en el presente. Entonces vamos a ver por qué es tan importante este centro. La localización es a la altura de la laringe. Vamos a ver que el verbo crea todo o puede crear 1.000.000 de cosas. Ejemplo, un chisme. Si yo veo o me entero por alguien de alguna noticia y no la verifico, me lo ha dicho por el medio del verbo. Y al yo no verificarla, entonces se me empiezan a manifestar unos pensamientos y unos deseos desagradables, pero con una combinación de lo que yo aprendí. Entonces, si yo veo que el verbo es la creación y las obras también, o sea, el movimiento, la parte motriz, entonces por eso está ubicado acá, en la laringe, porque es donde nace nuestro verbo, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos hablar, de donde sale todo lo que nosotros expresamos.
podríamos ver, por ejemplo, que un perrito se expresa a través del ladrido y él tiene su propio lenguaje, pero ahí pudo crear muchísimas cosas, por ejemplo la ira, por ejemplo el aviso, la alerta, el deseo de manifestar temor o miedo, ¿cierto? A través del ladrido, porque el mismo perrito tendría unas sensaciones guardadas. ¿En dónde? En el instinto. Pero en nosotros, por eso es que se dice que hay creo, pero en nosotros se manifiesta a través del lenguaje. Es tan curioso esto que, por ejemplo, en una persona que... continuación del segundo video del centro instintivo de la conferencia Los 7 centros de la máquina humana. En la parte del centro motor vemos que nosotros casi siempre movámonos o no nos movamos, vamos a estar gastando energía motriz, sea por tensionamientos, sea porque nosotros no podemos dejar el cuerpo totalmente relajado. Entonces empezamos nosotros a ver que cada vez que nosotros miremos una cosa, el parecer o el pensar se nos va a ir manifestando. Nosotros podemos ver a una persona que no conocemos y nos cae mal, y se activa el defecto de la ira. La ira rige todo. No falta sino que nosotros, por ejemplo, digamos, se nos salte mucho la piedra y verá que hasta no podemos hablar de la misma ira. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a mirar el defecto, o más bien el centro de los dos centros superiores, que está el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Bien, este centro emocional superior está conectado y es uno de los centros que no cayó, o sea, que es uno de los centros que no nos gastan energía, pero que si aprendemos a activarlos, activar el centro emocional superior o emociones superiores, empezamos a ingresar en el mundo de la conciencia. La función es muy rápida. Función es juzgar o medir. Defectos. Función es juzgar y medir defectos. La localización está en la glándula pineal. Glándula pineal o pituitaria. Perdón, pituitaria o hipófisis. Energía que no gasta, sino energía que se activa, es la energía de la conciencia. El sentido que utiliza es el de la autoobservación. Y el defecto que lo rige es la envidia. La gula. Bueno, como vemos, estos dos centros que están con la nota la y si no cayeron. Entonces, aquí empezamos a ver que tenemos la capacidad de medir y juzgar cada acción que nosotros hagamos, cada afán que se nos manifiesta, cada acto de competencia que se nos manifiesta, cada acto o cada pensamiento de confusión que se nos genera, o cada sensación. Por ejemplo, el gusto de tocársela uno la barbilla. Esa es una sensación.
empecemos nosotros a observar que tenemos muchísimas agregados psicológicos por medir y juzgar, y que esta función de este centro está atrofiada actualmente. Por esto ese centro es superior, porque de aquí hacia atrás es obvio que veníamos viniendo sin juzgar ni medir ningún defecto, solamente hasta cuando encontramos un remordimiento de conciencia, y nunca conscientemente para poder eliminar un defecto. La autoobservación es un sentido que nosotros tenemos solamente un 3% de conciencia libre y que es inatrapable, o sea que la autoobservación es simplemente como un músculo que debemos empezar a activar. Esa glándula o ese músculo de la autoobservación nos va a volver cada vez más hombres, o cada vez, en el caso de las mujeres, más mujeres. Pero su defecto es el de la gula. ¿Por qué la gula? Porque es que cada vez que nosotros no observemos un agregado psicológico, le estamos dando alimento a ese agregado psicológico. ¿Sí? Bueno, el centro intelectual superior, está ubicado o localizado en la glándula pineal. Cuya energía que utiliza es la del espíritu puro. Espíritu puro. Cuyo sentido es el sentido de la polividencia. Y cuyo defecto que lo rige es la envidia. Vamos a ver que por la envidia nosotros es que hacemos prácticamente cualquier cosa. Pero si observamos la envidia, empezamos a ver que nosotros se nos manifiesta a través de la envidia del bienestar, o sea, estar mal por el bienestar del otro o el bienestar ajeno. Entonces, observemos que prácticamente para tener un intelecto superior se necesita de no tener o de ver el defecto de la envidia en nosotros mismos para lograr activar la función de este centro, cuya función es el saber. Bueno, o sea que básicamente nosotros lo que sabemos es a través de este defecto. ¿Sí? Bueno, nos pueden decir que Einstein, que tal o cual Pascual hizo tal o cual cosa. Y lo primero que nosotros vamos a ver es que como nosotros no lo pudimos hacer, se nos activa la envidia. Pero bastaría nomás con activar la función del saber de nuestra conciencia. Porque dentro de este centro intelectual superior es el que lo sabe todo. Por eso esta energía no se gasta, y por eso es de la energía del espíritu puro. Veamos que el saber conlleva a ser consciente cuando hay un conocimiento objetivo interiorizado. Cuando conocemos cada uno de nuestros agregados psicológicos con amor. Cuando empezamos a discriminar y a inquirir y a preguntar dentro de este mundo interior de nosotros, dentro de nuestra psiquis, empezamos a ver que tenemos un saber de sabiduría, pero que esa sabiduría no es del centro intelectual inferior, es una sabiduría general,
Se dice que hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. O sea, no solamente conocerás un texto, conocerás cosas que pasan a tu alrededor, sino conocerás al universo y secretos o leyes superiores. Por eso, la función de este centro es saber. O sea que hay un saber del ego, centro intelectual inferior, y hay un saber de la conciencia, centro intelectual superior. A este centro intelectual superior y a estas emociones superiores tenemos que conectarnos en base a la observación de estos 5 centros que sí cayeron mediante esto. La fornicación, que es uno de los yoes más fuertes que nosotros podemos ver. Puede que nosotros no forniquemos o extraigamos nuestra energía sexual en el mundo físico, pero si vamos a ver otros niveles de fornicación en el mundo astral, ya podríamos ver que somos todavía muy débiles. Bueno, vamos a pasar a ver cómo está el estado actual de los centros. Entonces, es muy fácil de ver. El centro instintivo, que se recarga el cuerpo físico, todo el cuerpo físico en la noche. O sea, nuestra vitalidad se activa. ¿A quiénes carga? Carga al centro intelectual inferior, emocional inferior, al centro motor y a la energía sexual. O sea que nuestra energía sexual queda totalmente cargada. Ahora, cuando nos despertamos, empezamos a activar el pensamiento. Y empezamos a gastar esta energía en todo el día pensando, preocupándonos, proyectando, viendo, etc. Producimos varias emociones. Sentimos emociones negativas a cada instante y de cada manera, haciendo girar este chakra en sentido contrario. Para colmo de males, lo que nos activa todo esto es el centro instintivo, que fue donde aprendimos a gastar nuestra energía. Luego pasamos a las acciones, y estas acciones que están regidas por el centro motor hacen que nosotros gastemos toda la energía. Pero ¿de dónde tomaría esa energía que cargó el centro instintivo estos centros? De la energía sexual, o sea, de los excedentes de la energía sexual. Entonces, tuvimos una emoción inferior, como se gastó de la emoción inferior algo de energía, toma de la energía sexual. Pensamos y pensamos y pensamos, como pensamos mucho y gastamos energía en el centro intelectual inferior, tomamos de la energía sexual, de los excedentes de la energía sexual, y aquí es subida. En el centro motor lo mismo, gastamos energía en el centro motor diciendo cosas que no son, bobadas o tonterías o haciendo cosas del ego, y empezamos a mirar que este excedente de la energía es de la energía sexual que alimenta el centro motor. Más el colmo, en la noche fornicamos. Entonces, al extraer toda la energía sexual, queda este centro sin energía. Entonces, lo que no puede ascender, entonces desciende y no se puede crear nada. O sea, no habría alguna creación. Por ende, mientras que estos centros se desactivaron, se atrofian. Entonces, es muy factible que perdamos sentidos de autoobservación, o un sentido de emociones superiores, o de pensamientos, o de saberes superiores. Bien, tenemos que aprender a observarlos. Ya lo vimos cómo aprender a observarlos. Al aprender a observarlos tenemos que saber la ubicación y cómo. Para ahorrar energía tenemos que desactivar esa energía que se está activando para poder liberarla.
porque es como una botella, una esencia atrapada que hace que se gaste la energía. Pero tenemos que empezar a eliminar en cada uno de nuestros agregados psicológicos mediante esto, emociones superiores o la técnica de la autoobservación. ¿Cierto? Bueno, pero ¿cuál es el fundamento de ahorrar la energía? Es crear nuestros cuerpos existenciales del ser en un acto suprasexual. O sea, cuando se asciende la energía sexual en un acto sexual por la médula espinal y se lleva hasta el entrecejo y se mantraliza. Sin derramar la energía sexual. Bien, pero para esto hay un modo que se llama los 4 rectos. ¿Sí? Bueno, aquí están los 4 rectos. Los 4 rectos se trata de empezar a utilizar la energía sabiamente para empezar a mirar el recto sentir, recto pensar, recto hablar y recto obrar. Observemos un momento nuestro cuerpo y vemos a ver si estamos sintiendo correctamente. A esa sensación le decimos quítame ese yo. Observé mi centro sexual. Ahora, ¿qué aprendí? A ver la mala voluntad, veo el centro instintivo. Ahora, ¿qué sentí en el centro emocional inferior? ¿O qué emoción tengo? ¿O qué deseo tengo? Listo. Ahora, veamos el recto pensar. Cuando hacemos esto ya hicimos en el centro sexual, el centro instintivo, en el centro intelectual inferior, matamos sensaciones y sentires. En el centro emocional inferior, en el centro intelectual inferior, vamos a ver el recto pensar. Pues, ¿qué estoy pensando? Luego veo que pienso y a veces siento. Por ejemplo, pienso en comida y siento hambre. Ven lo ligado que están el centro intelectual inferior y el centro emocional inferior. ¿Y el instintivo? Bien, ahora pasemos al recto hablar. Miro si lo que estoy hablando es verdadero, útil y justo. Realmente me tengo que llevar a un nivel más alto el recto hablar, ¿sí? Veo que recto hablar es muy difícil porque tengo que saber qué estoy sintiendo, pensando para poder hablar. Bien, como vemos, podemos hablar en el pensamiento y el recto hablar también es del pensamiento. El recto obrar también. Entonces estoy haciendo las cosas mecánicamente. Veo mi posición corporal. Veo la tensión. Veo cómo mecánicamente cogía el celular. Y veía cómo ese recuerdo me afecta por no poder grabar ciertas cosas con este celular.
Bien, entonces ahí recto obré porque estoy comprendiendo lo que estoy haciendo en este instante. Entonces vamos a llegar a la nota Si y La porque son las notas superiores en una acción. Así tenemos que hacerlo continuamente para poder ahorrar la energía sexual, instintiva, emocional, intelectual y motora. Valga la redundancia que esta es la manera más fácil para poder ahorrar la energía en los centros, utilizando la autoobservación.